Lucas Romero, bueno, contamos un poco la situación de la aceleración de la inflación, de cómo el gobierno está en el peor momento y el Ministerio de Economía en particular. Se acelera la inflación y el FMI aprieta planteando, bueno, quieren que no se desbande todo, yo no voy a poner nada adicional, sino que tienen que hacer más ajuste fiscal, subir más la tasa de interés, llevar más a fondo el plan que se diseñó en el acuerdo, que era un plan no antiinflacionario, sino de hecho se están sincerando todas las tarifas públicas, todos los aumentos que estaban antes rezagados, sino que era un plan para que la economía no estalle, digamos, para que no vayas a una mega devaluación o a una espiralización inflacionaria. ¿Cómo ves en ese contexto, bueno, el panorama político para el oficialismo? Sí, a ver, el dato de ayer es política, económica y socialmente dramático. Es un dato que reduce las chances de que el gobierno pueda recuperar competitividad electoral. Es un dato que aumenta el riesgo de que el oficialismo enfrente una derrota aún más profunda que la del 2021, y estos dos factores combinados hacen que no haya incentivo, no solo para que Massa sea el candidato del oficialismo, sino para que aquellos que tienen algún capital político que jugar, exponerse en un escenario de riesgo. Esto es lo que agrega incertidumbre dentro del oficialismo respecto de quién va a ser el candidato. En la medida en que caen las posibilidades de Massa, bueno, desaparecen los candidatos que garantizan algún nivel de competitividad, aunque sea mínimo para dar una pelea. Yo ahí te quiero corregir un punto, ¿no? Porque veo que en general los consultores políticos plantean esto. Es cierto el tema de Cristina. Nosotros venimos diciendo que Cristina está haciendo un armado que muy probablemente la lleve para ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, para arrastrar a Kicillof en la boleta. Como están los libertarios en el escenario en la provincia de Buenos Aires, Kicillof tiene chance de ser reelecto por una cuestión matemática, elemental. Si se divide la oposición, ganas por un voto. Si tiene un piso de 35% el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde mejor mide Cristina, es probable que pueda ganar. Ahora, el planteo de sacando a Cristina, que todos coinciden, Cristina no solamente no tiene chance en un escenario de balotaje con nadie, porque tiene una altísima imagen, nunca la votaría. Ya se vio eso porque en 2019 Cristina hizo todo el armado, por eso estaba mejor antes que ahora, digamos, para poder plantearse y no fue candidata. El resto de los que pueden ser candidatos en el Frente de Todos, para cualquier político es un premio ser candidato. Es decir, ser candidato a una fuerza como el Frente de Todos significa recursos, estructura y demás. Es decir, que nadie va a esquivar la idea de no soy candidato porque no tengo chances de ganar la elección. No sé si me entendés. Sí, pero uno que conoce el espinel de la política y a los políticos, sacando a Cristina, que digo ya hizo su evaluación en su momento y se corre para preservar la provincia de Buenos Aires, el resto, cualquiera que tenga alguna chance o que lo unjan candidato, va a ir para adelante. La pregunta es qué candidatos tiene el Frente de Todos. Si tiene algún candidato que tenga alguna visibilidad para plantearse en el escenario. Absolutamente. Por eso aclaraba que digo, desincentiva a aquellos que tienen algún capital político que exponer. Y ahí particularmente hago referencia a Cristina Kirchner y a Sergio Massa en menor medida, pero que cree Massa que tiene algún capital ganado y que preferiría sortear este turno y ver qué posibilidades le depara el futuro sin exponerse a una derrota de magnitud. Candidatos hay. Scioli ya ha dicho que quiere ser, Alberto Fernández, como decías vos, ha dicho que quiere pelear por su reelección. Hay gobernadores, Jorge Capitanich ha insinuado que él puede ser un candidato. Es decir, estamos hablando de candidatos que no garantizan competitividad, que en todo caso irían a ocupar el rol de liderar la oferta electoral en un contexto tremendamente adverso, porque estos indicadores que yo daba como consecuencias del dato, que eran indicadores electorales, no estoy llevando el dato al futuro electoral del gobierno, no es lo que importa. Lo que quiero destacar es que lo que se está debilitando con este dato también es la coalición de gobierno, que es la que tiene que administrar esta transición, tiene que cuidar la salud del paciente que está en terapia intensiva, tiene que cumplir con un programa con el fondo muy exigente desde lo político. No tiene que salirse del rumbo trazado en los últimos 6 u 8 meses. Tiene que administrar la puja que va a haber durante todo este periodo. Porque ese dato de 6,6 de ayer, Maxi, digamos, es tremendamente nocivo para la puja paritaria. Los gremios con este dato no van a querer respetarle la pauta del 60% que impulsaba Massa. Los empresarios van a querer no perder margen, es decir, y hay que tener fortaleza política para conducir ese proceso. Esto es lo que creo que
presenta como mucho riesgo para el devenir de acá al momento electoral y desincentiva a aquellos que tienen algún capital que exponer. Yo lo que planteaba es que esto es un poco tras bambalinas, digamos, para que la gente entienda. Es cierto que en la Argentina no está la visión de que Lula, por ejemplo, tuvo en Brasil, que perdió 3 o 4 elecciones hasta que fue, es decir, acá la idea de, uy, si vas y no tenés chance y demás. Pero ser candidato del Frente de Todos, que te garantiza por lo menos 30 puntos a nivel nacional, aunque pueda ser una de las peores elecciones históricas del peronismo, es una situación de estructura política que para cualquier político que no es Cristina, de financiamiento, de movida en todo el armado del peronismo a futuro, que lo que sucede es que no hay muchos. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, de hecho, digamos, ¿Quién tiene el gobierno? Alberto Fernández, que todos coinciden, es el de peor imagen entre todo lo que hay en la Argentina. Scioli, que estaba fuera del escenario político en Brasil, y después el ministro de Economía. Sí, Alberto Fernández tiene una complicación adicional, ¿no? Que si él es candidato, es muy difícil que él pueda criticar su gestión, ¿no? Entonces ni siquiera da el margen de presentar alguna alternativa, siendo oficialista, que plantee una situación de cambio. Bueno, vamos a corregir esto lo hicimos mal, pero ni el propio presidente... No tiene el apoyo interno de la principal fuerza de la coalición, que es el kirchnerismo, Cristina. Ahora, fíjate lo que pasó ayer, que vos comentabas en la editorial, Maxi, al principio del programa, lo de Ferraresi, un hombre cercano al kirchnerismo, diciendo, esto no es casual, Massa llegó un día antes que nos vayamos en helicóptero. Uno tiene la sensación que el kirchnerismo a lo que apuesta es a quedarse con la provincia de Buenos Aires, por el análisis que hacías, que Kicillof tiene realmente chances, con Cristina empujando en la candidatura a través de la candidatura como senadora. Y bueno, a nivel nacional, cualquiera que sea candidato tiene que tener el apoyo del kirchnerismo. Y por ahí uno vislumbra a Sergio Massa apoyado por el kirchnerismo, y quizás es esa la aspiración del kirchnerismo, ¿no? Que vaya el ministro de Economía a jugar por la nación, lo acompañarán con un vice cercano al kirchnerismo, y uno no ve al kirchnerismo apoyando a Scioli, que lo ves más cerca de Alberto. Totalmente. Es más, yo creo que esto es una paradoja difícil de entender. ¿Por qué el kirchnerismo sale a elogiar desmedidamente la figura de Massa? Yo creo que está leyendo que pudieran estar flaqueando la voluntad de Massa de ser candidato, y lo salen a sostener. Claro. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo va a querer tener un candidato no propio. Todos los incentivos o los desincentivos que aplican para que Cristina vaya a ponerle el cuerpo a esta elección aplican para todos sus dirigentes. Para Axel Kicillof, para Guado de Pedro. El kirchnerismo va a querer uno no propio que ponga la cara, y entiende que Massa le ofrece hoy el escenario de derrota, digamos, más competitivo. Entonces va a tratar de sostener su voluntad con elogios. No, y después se da el tema de la situación económica. Tiene que haber en el oficialismo un candidato que mantenga, entre comillas, la posibilidad de que no se espiralice todo. Es decir, tiene que ser un candidato que deje al Ministerio de Economía más o menos en este rumbo. Imagínate si fuera Cristina la candidata y fuera Hernán Lecher al Ministerio de Economía. Es decir, no llegan a la elección. Esa es la discusión interna. Pero más allá de eso, yo creo, me parece, que hay evidentemente un pacto con Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof, para mantener la provincia de Buenos Aires, y el ministro de Economía, que viene haciendo todo lo que en su momento planteaba algunas cosas Guzmán y demás, y que Cristina lo criticaba, y Massa las ha multiplicado, esas cosas, se ha ido a fondo, con la vicepresidenta no metiéndose absolutamente en esa cuestión. Sí. Es evidente que hay un pacto y que hay un diálogo permanente, digamos, para tratar efectivamente de que la situación no se desborde, digamos. Está lleno de contradicciones el oficialismo, pero marco una que particularmente digamos, atenta contra la posibilidad incluso de que Massa sea candidato, que es esta suerte de cuestionamiento generalizado que ha emergido desde el kirchnerismo hacia el acuerdo con el fondo. Es decir, vamos a tener al ministro de Economía haciendo campaña electoral en contra del acuerdo con el fondo, cosa que es contradictoria, porque si le va bien económicamente, los agentes económicos van a leer mal el dato y eso va a afectar a la economía, que tiene que el ministro de Economía transicionar hacia el 10 de diciembre. Es decir, hasta en eso es contradictorio el oficialismo. Porque el cuestionamiento que se va a empezar a volver cada vez más intenso hacia el acuerdo, de hecho se lo tratan de adjudicar a Guzmán salvando la Massa, pero Massa es el que está ejecutando al pie de la letra lo que el fondo pide,
Entonces, va a ser hasta contradictorio en ese punto, ¿no?